él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraban. Y vieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Amén. Levante, voy a predicar, pero antes de eso yo quiero que usted levante sus manos. Levante las dos manos. Levante las dos manos. Yo creo que todos estamos completos, ¿verdad que sí? Ahora, con esas dos manos que usted tiene ahí arriba, vamos, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Déselo fuerte, y a su nombre. Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Voy a predicar con el tema resistiendo en medio de la tempestad. Diga conmigo: resistiendo en medio de la tempestad. La palabra de resistir significa soportar, aguantar. La palabra resistir es aguantar, soportar algo que viene en tu contra, sin tratar de evitar o salir corriendo. Dile al que está a tu lado: resiste, no salgas corriendo. Resistiendo la tempestad. La tempestad es un fenómeno meteorológico, dice según Google, que la tempestad es ocasionada por vientos fuertes, vientos violentos. Esos vientos violentos golpean la mar, ocasionando una gran tempestad. La tempestad es algo peligroso, algo que pocos pueden resistir en medio del mar. Amén. Entonces yo quiero predicar con el tema resistiendo en medio de la tempestad. Y a su nombre. La palabra de Dios registra que dice que hubo un grupo de hombres que decidieron seguir a Jesús. Usted y yo hemos decidido seguir a Jesús. Usted y yo tomamos la decisión. Hemos sido hombres y mujeres decididos, violentos, valientes. Porque la gente que decide seguir a Cristo es la gente valiente. Porque los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Este camino no es para cobardes, ¿verdad que no? Este camino es para gente como usted y como yo, valientes. Entonces la gente valiente, decidida, que quiere ir detrás de Cristo, detrás de la salvación, quiere ir en pos de Cristo, en pos del reino, esa gente tiene que padecer tempestad. Porque dice la palabra que los discípulos decidieron seguirlo. Cuando ellos deciden seguir a Cristo, dice que enseguida Él les dice: vamos a cruzar al otro lado. Y se treparon al barca. Y dice que mientras estaban en el barca, se desata una tempestad muy grande. Pero dice que Jesús dormía en la barca. Hay algo que Jesús declaró desde el principio. Él dijo: vamos a cruzar al otro lado. Jesús dio una palabra. Él dijo: salimos de la orilla, pero vamos a llegar a la otra orilla. Él dijo: de aquí llegamos allá. Así que como yo sé que voy a llegar, voy a descansar. Se quedó dormido, confiando en la palabra que había sido declarada. De repente, en medio del camino, se desató la tempestad. Cuando se desata la tempestad, los discípulos se atemorizan. Los discípulos se aceleran. Los discípulos, dice la Biblia, que corrían peligro.
Cristo con temor, porque la tormenta, la tempestad era muy fuerte, casi que se hundía la barca. Y hay algo que a mí me encanta y me impacta de Cristo, y ese es nuestro modelo, y es lo que yo quiero que tú aprendas a través de la palabra en esta hora. Cristo, Él sabía cuál era su propósito. Él sabía que Dios le dijo: vas a morir crucificado, pero vas a resucitar. Entonces Cristo dormía en medio de la tempestad, porque Él sabía que Él no iba a morir ahogado. A Él le dijeron: vas a morir crucificado, mas nunca le dijeron: vas a morir en medio de la tempestad. Hay gente acá que sabe cuál es el propósito de Dios en su vida. Hay gente acá que carga promesa de parte de Dios. Y usted no va a morir en medio de la tormenta que está atravesando hasta que usted vea lo que Dios le dijo cumplir. Jesús sabía que no iba a morir, por eso descansaba. Y es lo que yo quiero que tú aprendas a hacer en medio del momento difícil, en medio de la tempestad. Quiero que aprendas a descansar. Quiero que aprendas como Jesús, no como los discípulos, porque muchas veces nos encontramos como ellos, desesperados, angustiados. Mira, escúchame bien. Dios ya declaró una palabra sobre tu vida. Dios ya declaró una palabra sobre tu familia. Dios ya declaró la palabra sobre el ministerio, sobre el Catedral de Avivamiento y los anexos. Y eso significa que aunque los vientos sean fuertes en contra de tu pueblo, en contra de tu vida, en contra de tu casa, eso no significa que vayas a morir en eso. Y él dormía y los discípulos desesperados. Y él dormía porque él dice: hay una palabra que me respalda. Hay una palabra que me respalda. Y hay algo que usted y yo tenemos que entender: que el Cristo que salió con nosotros desde la orilla, ese Cristo no nos va a dejar abandonados en medio del mar. Hay alguien que dígame. El Cristo que salió contigo, el que comenzó la obra en ti, no va a acabar hasta perfeccionarla. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban atemorizados. Y ellos comienzan a despertar. Lo que a mí me gusta de esto es que dice que él dormía mientras ellos no lo llamaban. Mientras ellos se dejaban llevar por los vientos, mientras ellos se dejaban llevar por lo que los rodeaba, mientras ellos estaban enfocados en lo que pasaba a su alrededor, la barca se hundía. Jesús dormía. Pero desde el momento que ellos decidieron clamar, desde el momento que ellos decidieron abrir su boca, la palabra registra y dice: clama a mí que yo te voy a responder. Mientras ellos se enfocaban y no lo llamaban, la tormenta seguía y los podía según matar. El miedo seguía. Pero el momento que ellos dijeron: vamos a llamar a Jesús, vamos a clamar a Él, dice que comenzaron a despertarlo. Que el momento que estás atravesando, que lo que te está rodeando no calle en tu boca. Empieza a clamar en medio de la tempestad. Empieza a clamar en medio de los vientos contrarios. Empieza a llamar al que te puede ayudar. Ellos clamaron, ellos gritaron y dijeron que el Señor Jesús, despiértate. Él se despierta. Y cuando se despierta le dice: ¿dónde está su fe? Siento que yo ya declaré la palabra y dije que íbamos a llegar al otro lado. ¿Acaso el viento
Y todo lo que les rodea les hizo olvidar cuál es mi promesa. Lo que les rodea en la circunstancia difícil les hizo olvidar de que yo estoy con ustedes. Y dice que con autoridad mandó a callar los vientos y se hizo gran bonanza. Y lo que me enseña de esto es que le dice, para que ustedes vean que la palabra mía se cumple. Esto que ustedes los tenían atemorizados, los tenía amedrantados, yo los calmo. Esto que ustedes pensaban que los iba a matar, yo los calmo. Yo quiero probar su fe. La tempestad, el momento difícil, lo único que hace es acercarnos a Dios. El tiempo difícil nos hace clamar a Él. Y el momento difícil nos hace ver su gloria. Cada vez que se desata una tempestad en nuestras vidas, es Dios para direccionarnos. La tempestad te direcciona. La tempestad te despierta. La tempestad sirve para que tú veas la gloria de Dios operar a tu favor. La tempestad hace que veas lo que no es posible, posible. La tempestad hace que el nombre de Dios sea glorificado. En medio del camino se formó una gran tempestad con vientos contrarios. La tempestad era fuerte. Ellos pensaban que se iban a morir. Pero yo no sabía que Dios estaba alimentando su fe, porque al otro lado le estaba esperando algo mayor. Al otro lado dice que esa tempestad los llevó a Gadara. En Gadara había un gadareno que se tenía que salvar. Hay tempestades que lo único que hacen es direccionarte a la gente que necesita escuchar que aunque los vientos fueron fuertes, no te mataron. Después de la tempestad verás a Dios obrar. Que aunque el enemigo se levante como río, Dios levantará bandera de victoria. Dios le dio una palabra, Jesús le dio una palabra, y era cruzar al otro lado. La tempestad no los podía matar. Y yo digo, parece que se desencadenó la tempestad porque sabían que había un gadareno que lo estaba esperando. Después de la tempestad hay gente que te está esperando. No puedes morir porque hay gente que está esperando lo tuyo. Hay gente esperando que tú puedas depositar lo que tú has aprendido en ellos. Después de cada tempestad viene gloria. La tempestad era momentánea, pero lo que Cristo iba a hacer en el gadareno era eterno. Esa leve tribulación es momentánea, pero la tormenta que está pasando está produciendo cada vez más un eterno y excelente peso de gloria. La tempestad que está en casa no te va a matar a ti ni a tus hijos. El momento difícil no va a acabar contigo y con los tuyos tampoco. Porque la gente que tiene propósito no muere en medio de la tormenta. La gente que tiene propósito, la tormenta alimenta su fe. La gente que tiene propósito aprende a resistir en medio de la tormenta. La gente que tiene propósito en medio del tiempo difícil, lo único que hace es clamar a Dios. Que la tormenta no cierre tu boca. Que la tormenta no impida que tú llames al Dios que es dueño del mundo entero y dueño también de la tormenta.
algo que registra la palabra de Dios y dice en Hechos capítulo 20, si no me equivoco, 27, habla de Pablo. Escúchame bien. A los discípulos les llegó la tormenta porque ellos decidieron seguir a Cristo. A los que somos seguidores de Cristo nos llega la tormenta. Porque la gente que no tiene tempestad no es cristiano. Pablo, la Biblia dicta que Pablo, mientras no era seguidor de Cristo, no había pasado por tormenta. No registra el libro de los Hechos que Saulo, antes de ser Pablo, haya pasado por tormenta. Desde el momento que Pablo decide seguir a Cristo, dice que comenzó a predicar la palabra, comenzó a hacer la obra de Dios en la tierra. Y por hacer la obra de Dios en la tierra, por seguir a Cristo, tuvo que pasar por tormenta. ¿Por qué, hermana Alexandra? Porque a él lo llevaron preso porque decidió seguir a Cristo. Y cuando lo llevan preso, deciden mandarlo a Roma. A él le dijeron: vas a llegar a Roma. Pero no le dijeron que en transcurso a la llegada de Roma iba a haber en medio del camino tormenta. Pero a él le dijeron: vas a llegar a Roma. En medio de todo eso tuvieron que treparse a una embarcación. Él iba preso. Y dice que pasaron muchos días Pablo y los presos que iban con él, y los policías y toda la gente que iba con él. Y dice que en medio de ese momento se desató una gran tempestad. Cuando se desata esa tempestad, dice la palabra de Dios que Pablo y los que andaban con Pablo tuvieron miedo. Y era tanto la preocupación de ellos que no comían. Estaban tan preocupados que la tormenta le había quitado la gana de comer y de dormir. Hay momentos de tempestad en nuestra vida que nos provoca depresión, tristeza, y pensamos que no va a haber solución. Y eso es lo que pensó Pablo y la gente que andaba con él, igual que los discípulos. Y dice que Pablo estaba con ellos y no comían. Pablo dijo en el libro de Hechos capítulo 27: parece que va a haber pérdida, no solo material, sino que hasta nuestra vida va a ser perdida acá en esta tormenta, en medio de todo esto que estamos atravesando. No solo vamos a perder la embarcación, sino hasta nosotros vamos a morir, dijo Pablo. Pero de repente Pablo cambió el chip. Y él dijo: si la tormenta me va a matar, que me mate orando. Si a mí me va a llegar la muerte, que la muerte me llegue a los pies de Cristo. Si yo voy a morir en medio de esta tormenta, de esta tempestad, pues la muerte me tiene que encontrar de rodillas ante la presencia de Dios. No hay nadie que se postre delante de Dios y no haya respuesta. No hay nadie que pida defensa del reino y no la tenga. No hay nadie que clame a Dios y no le responda. Y Pablo dijo: este momento difícil no puede callar mi boca. ¿Y sabe por qué yo digo que Pablo estaba orando? Pregúnteme por qué. Porque la gente que ora tiene respuesta. Porque la gente que ora viene respuesta. Dice que en medio de la barca, en medio de la tempestad, descendió un ángel a la barca. Y a mí la palabra de Dios me registra desde el tiempo antiguo hasta el día de hoy, que los ángeles cuando llegaban a la tierra eran a traer respuesta. Cuando Jacob vio la gloria
gloria de Dios, vio ángeles bajar y ángeles subir. Él vio ángeles que venían a traer la oración y ángeles que la subían. Y después esos mismos ángeles que la subían venían y bajaban otra vez porque traían respuesta. Y para que en la barca haya un ángel es porque tuvo alguien que llamar al cielo. Y yo te vengo a ministrar con esta palabra y a decir que el momento que estás atravesando no te cierren la boca. Que la circunstancia que está pasando en tu matrimonio, mujer, no te cierre la boca. Que la circunstancia que está pasando en cualquier, en X, no sé, porque yo no te conozco, pero Dios sí. Pero Dios siempre llega a tiempo. Tuvo que haber un Pablo clamando para que el ángel de Dios descienda. No era cualquier ángel, era el ángel de Jehová que descendió. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Yo me imagino a Pablo clamando en medio de la tempestad diciendo: espérate, espérate, tú me dijiste que yo tenía que predicar. Apenas estoy empezando. No puede ser posible que yo esté empezando para yo venir a morir en medio de la tormenta. Dame una respuesta porque siento que me ahogo. Dame una respuesta porque estoy confundido. Dame una respuesta porque siento que perezco. Pablo comenzó a hablar con Dios. Defiéndeme, Señor, porque parece que el viento me quiere matar. Defiéndeme, Señor, porque parece que la circunstancia me quiere ahogar. Defiéndeme, Señor, porque los vientos están contrarios a lo que tú me dijiste. Levántate, Dios mío. Y dice la palabra de Dios que descendió el ángel a la barca y habló con Pablo y le dijo: Pablo, Dios te manda a decir que efectivamente la tormenta está fuerte y no la va a detener. Dios te manda a decir, Pablo, que habrá pérdidas materiales, pero ni tú ni los que están contigo, Pablo, van a morir. Ay, Dios mío, Dios me envía a decirte en esta hora que en medio de la tormenta quizás habrán pérdidas materiales, pero tu vida y los que están contigo no van a perecer. Tu vida, ay, el ángel de Jehová viene a defenderte. No vas a morir. Ni tú ni los tuyos van a morir. Ni tú ni los que andan contigo van a morir. Y dice que el ángel se fue, pero dice que la noche estaba larga y bien oscura. Cuando Pablo se levanta diferente porque había escuchado la voz de Dios, y yo quiero que tú de aquí te vayas diferente, porque siento que estás escuchando la voz de Dios que te dice: no vas a morir. En medio de tu tormenta no vas a morir. Y cuando ve a todos los hombres que andaban con él, lo ve todo pálido. Y les dice: ánimo. Y hoy yo vengo como Pablo. Ánimo, iglesia. Ánimo, mujer de Dios. Ánimo, joven. Ánimo, varón de Dios. Tú que me estás viendo por ese en vivo, ánimo. Iglesia de Dios, ánimo. Pablo le dice: ánimo, coman, tengan paz, tengan ánimo, porque esta noche, en medio de esta tormenta, en medio de la oscuridad de la tormenta, en medio de este viento fuerte, Dios se me apareció. ¿Y sabes qué? Se apareció para decirme que ni yo
ni ustedes van a morir. Porque cuando Dios está contigo, no solo está contigo, sino también con los tuyos. Ánimo. Porque lo que estás atravesando no es para muerte, pero para que tú puedas ver a Dios obrar en medio de la tormenta. Habla, clama, porque Dios te va a responder. Y ellos tuvieron ánimo, porque alguien que escucha la voz de Dios no puede seguir igual. Cuando Dios me dio esta palabra, estaba pasando por una gran tormenta. Sentía que me hundía. Y la tormenta, al igual que ellos, me tenía confundida. Yo me sentía perdida. Y en momentos de tormenta tú sientes como que das vuelta, ¿verdad que sí? Y no hayas qué hacer. Porque la solución, aunque tú pretendas tenerla en la mano, no la tienes. Porque hay momentos donde no hay solución de hombre, sino intervención divina. Pablo se le había salido todo de las manos y tuvo que intervenir Dios. Aunque tú veas que todo se te ha salido de las manos en casa, donde sea que estés atravesando la tormenta, hoy yo vengo a decirte que hay intervención divina, que Dios viene a pelear por ti, que la autoridad de Dios calma los vientos. Ten fe, confía, siendo que el Dios que te sacó del mundo donde vivías no te va a dejar abandonado a mitad de camino. El Dios que te llamó no te va a dejar abandonado en mitad de camino. Cuando es Dios que te llama, es el mismo Dios que te sustenta. Quizás la tormenta que estás atravesando provoque pérdidas materiales. La tormenta muchas veces sirve para alimentar nuestra fe como cristianos. Porque quizás tú le dijiste: quiero ser un hombre de fe, quiero ser una mujer de fe. ¿Y sabes dónde se forman los hombres y mujeres de fe? En medio del momento difícil. Quizás tu tormenta es una escasez. Quizás tu tormenta es una miseria. Pero nadie que pase por miseria y clame a Dios va a quedar en miseria. Siento que luego de quedar en escasez o en miseria, si tú clamas a Dios, Dios prospera. Porque muchas veces la tormenta es el escenario para ver la gloria de Dios en nuestra vida. La tormenta nos direcciona al propósito de Dios. Quizás en medio de la tormenta habrá gente que te dejará solo, sola. Dice que los discípulos estaban en medio de la multitud, pero Jesús le dijo: vamos, alejémonos de la multitud. Hay en momentos de tormenta que aunque la multitud te esté arropando, no podrán ayudarte. Hay gente que ni siquiera sabe que estás en tormenta. Hay gente que ni siquiera sabe lo que te ha tocado atravesar o estás atravesando hasta este momento. Pero siento que Dios conoce todo. Y la tormenta muchas veces viene a nuestra vida para sacudirnos y sacar lo que está de más. Porque la tormenta no los mató en medio de la mar, pero sí botaron cosas que estaban de más. Sí soltaron las cosas que estaban de más. Miedo, ¿para qué me sirve? Expúlsalo. Desconfianza, ¿para qué me sirve? Expúlsalo. Temor, ¿para qué me sirve? Expúlsalo. Y aliméntate de Él. Clama a Él, porque Él te responderá. Y estaba pasando un momento muy contrario a mi vida, muy contrario a lo que Dios me dijo. Pero siento que ese momento lo único que iba a provocar es dirección de Dios.
Cuando los discípulos pasaron la tormenta, llevaron a Gadara y vieron la gloria de Dios en ese lugar. Cuando Pablo, luego que pasaron la tormenta, que no los mató, digo conmigo, no los mató, y no te va a matar a ti tampoco, porque siendo que el mismo Dios que estaba con Pablo y con los discípulos está con nosotros y prometió estarlo todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. La tormenta nos direcciona, y hay momentos que en medio de la tormenta vas a sentirte solo, sola. Pero eso no significa que Jesús no vaya en tu barca. Eso no significa que te vayas a morir en medio de eso. Y escuché la voz de Dios que me dijo: no vas a morir tú ni los tuyos, porque la promesa que Dios deposita en mí también la deposita en los míos. La promesa que Dios ha depositado en ti también está en tu ministerio. La promesa que Dios ha depositado en ti también está en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Alguien que crea a Dios. Escuché la voz de Dios que me dijo a través de la palabra: no vas a morir tú y los tuyos. Y quizás ahora no estés pasando por tormenta, pero eso no quiere decir que no vayas a pasar por ella. Pero Dios te está entrenando. Y quizás está en medio de la tormenta, pero Dios te está diciendo: no vas a morir. Y Dios me dijo eso. Estaba pasando un momento difícil, pero no sabía lo que se venía después. Llegando a Ciudad del Este, en medio de la tormenta me impulsó a Ciudad del Este. Llegué a Ciudad del Este y resulta que en Ciudad del Este había mucha gente esperando ser libre. Había mucha gente que necesitaba escuchar hablar de Cristo y ser salva. Y yo en medio de mi tormenta, luego que la tormenta me direcciona hacia allá, vi la gloria de Dios en ese lugar. Y de ese lugar me vine con mi pasaje a Bolivia. Y de ese lugar vine viendo la gloria de Dios en mi vida, en mi casa. ¿Sabes por qué? Porque yo escuché la voz de Dios que me dijo: no vas a morir tú ni los tuyos. Efectivamente yo estaba pasando por tormenta y pensé que me iba a morir en medio de ella, pero no estaba pasando nada en casa. Y eso ocasionó una incógnita. Yo dije: algo viene. Porque hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y de repente Dios ya nos había dado sueño a mí y a la familia tiempo antes, pero nos habíamos olvidado de los sueños, de lo que Dios había revelado a su pueblo, a mi familia, a mi abuela, a los que están conmigo en el camino. Algo fuerte venía para la casa. Por eso Dios me habló y me dijo: ni tú ni los tuyos. Pablo dijo: ni tú, Dios le dijo: ni tú ni los que andan contigo. De repente yo estaba en medio de mi tormenta predicando la palabra de Dios. Y yo le decía a la gente: la tormenta no te va a matar. Sigue adorando en medio de la tormenta. Que la tormenta no te calle la boca. Adora a Dios, adora a Dios. Sé como Pablo. Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que fuera mi situación. Pero de repente, luego que regreso de predicar y de ver la gloria de Dios, hermano, llego a casa y veo un mensaje: dispararon a uno de tus hermanos. Cuando yo vi ese mensaje, caí de rodillas. Me desesperé porque yo sé lo que estaba pasando. Uno de mis hermanos, que se llama Anto, él no está en los caminos de Dios todavía. Vio que nosotros también, los ministros, tenemos gente que todavía no está en el camino. Pero que ellos no estén no significa que nosotros avancemos. Porque siendo que detrás de nosotros vienen ellos. Eso quiere decir que si tienes un hijo, una hija o alguien en tu casa que todavía no conoce a Dios, eso no significa de que Dios no esté con ellos.
Y dice, lo dispararon. Y yo, parece que la persona que me escribió estaba tan asustada que no terminó de escribir el mensaje. Siento que ese mensaje casi me mata, casi me da algo. Y caí de rodillas y le dije, Dios mío, ten misericordia. Tú me dijiste, me acordé de la palabra. Tú me dijiste que ni yo ni los míos, Señor, ni yo ni los míos, si yo creo en medio de esta tormenta que va a ser así. Están los vientos contrarios, pero yo sigo creyendo en ti. No importa lo que se haya levantado en contra de mí, en contra de mi familia, por causa del ministerio, por causa de que yo decidí seguirte. Yo sigo confiando en ti. Porque nos toca pasar por tormenta, porque tenemos que seguir a Cristo. Y por eso Él dice, es para valientes. Por eso Él le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque lo que viene no es fácil. Pero no te va a matar aunque no sea fácil. Y caí y busqué, después de llorar un rato ahí pidiéndole misericordia a Dios, busqué la manera de conectarme y nadie me respondía. Y yo, Señor, ahí está, reprendo todo espíritu de muerte. Comencé a clamar en medio de mis vientos fuertes. Comencé a declarar palabras. Ahí están mis hermanos, mi casa, mi familia. No vamos a morir, diablo, retrocede. Porque esto nos va a direccionar a ver la gloria de Dios. Yo lo declaré. Nadie estaba conmigo, pero el Espíritu Santo me escuchó. De repente me escriben y me dice, efectivamente, lo dispararon para matarlo. Pero solo entró una bala. Fue en su pie y salió. Dicen, ay, pero lo tocaron. Lo tocaron, pero no lo mataron. Hubo quizás pérdida de sangre esa noche, pero no lo mataron. Cuando me dijeron, está bien, está en el hospital, pero está bien, yo di gloria a Dios porque no lo mataron. Y mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Regresó a casa. Cuando a alguien buscan para matar en Guayaquil, a ese no lo dejan vivo. Y la gente que estuvo de testigo ahí decía que le daban para matarlo y solo una bala, hermano. Una bala en el pie. Y si lo tocaron es para que él sea direccionado a Dios y vea que Dios, a pesar de todo, lo ama y tiene propósitos con él. Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida y en los tuyos para que ellos se acerquen a Él. Pero el momento difícil no los va a matar. Y luego esa gente decía que se iban a meter a la casa. Mi abuela, mis tías, todo asustado. Pero había una Alexandra que en medio de la tormenta en la familia y en su vida les decía, no vamos a morir. Tengo miedo de que se metan a la casa. No vamos a morir. Me agarré de la palabra que Dios me había dado desde el principio. No vamos a morir. Y hasta el día de hoy, para la gloria de Dios, mi casa y yo seguimos viendo la gloria de Dios en nuestra vida. Y la misericordia de Dios nos despierta cada mañana. En medio de la tormenta no vas a morir. Ponte sobre tus pies y dale la gloria a Dios ahí donde te encuentras. Ministra a tu pueblo en esta noche, Señor. Yo te doy gracias. Te doy gracias, Dios mío, porque sé que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y Padre, hoy tú has depositado tu palabra en nosotros. Y tú nos dices que por causa de seguirte a ti tendremos que pasar muchos momentos difíciles.
pruebas, circunstancias, vientos contrarios, tormentas. Pero aunque tengamos que padecer por causa de tu nombre, tú prometiste estar con nosotros hasta el final. Y hoy nos agarramos de esa promesa, nos agarramos de esa palabra. La tomamos para nuestra vida, para nuestra familia y para lo que tú nos has dado. No moriremos, sino que viviremos y contaremos la gloria de Jehová. Adora a Dios conmigo donde te encuentras y dile: Señor, en medio de la tormenta estás conmigo. Estarás conmigo siempre. Y no solo conmigo, sino también con los míos. Dale gracias a Dios. Te damos gracias, Señor amado Dios mío, porque lo que no nos mata nos hace más fuerte. Gracias, Señor amado, porque tú tienes cuidado de nosotros y de lo que has depositado también en nosotros. Padre, te pido que tu espíritu, Señor amado Dios mío, llene a cada uno de mis hermanos en esta noche. Vamos, adora a Dios. Adora a Dios, adora a Dios ahí donde te encuentras. Adóralo, adóralo. Adóralo porque no se ha olvidado de ti. Adóralo. Adóralo porque prometió estar contigo hasta el final del mundo. Adóralo. Adóralo porque cuando el hombre no está, Dios está. Adóralo, adóralo, adóralo. Porque el momento difícil no permite que luche de tu barca. Adóralo, adóralo.